Tiene la palabra el diputado Emiliano Peralta. Gracias, presidenta. Una consulta antes. Habíamos acordado en parlamentaria que iba a hacer uso de la palabra en virtud de un fallo de la Cámara Civil y Comercial Laboral de Reconquista, pero sucedió en el intermedio un hecho nuevo que a usted hizo referencia en la apertura de sesiones y le voy a pedir autorización si puedo cambiar el objeto de la manifestación. Autorizado. Adelante. Muchísimas gracias. Lo que sucedió en el medio fue que tuvimos la elección de un nuevo papa, un nuevo hombre en la cabeza de la Iglesia Católica. Y lógicamente estábamos en parlamentaria y vimos la fumata blanca, pero no sabíamos quién iba a ser el nuevo papa de la Iglesia. Entonces estábamos a la expectativa. Y la verdad fue una sorpresa la elección del papa porque no estaba en los planes de nadie. El primer papa norteamericano, estadounidense en realidad. Pero la verdad que a mí me entusiasma mucho la designación de quien ha escogido el nombre de León XIV por varios motivos. El primero porque es un papa, nació en Estados Unidos, pero es un papa americano en el sentido continental de la palabra, porque ha estado a cargo de la diócesis de Chiclayo en Perú 20 años, porque tiene ascendencia parte francesa, parte española, o sea que es muy latino, también en el sentido amplio de la palabra. Así que eso me entusiasmó muchísimo. Y porque además, como me lo hizo notar la diputada Granata, habló lógicamente en italiano y en español. Se dirigió en español, no habló en inglés. Segundo, porque lo primero que dijo, y usted hizo referencia, presidenta, fue: la paz esté con ustedes. Y en el discurso habló innumerable cantidad de veces sobre la paz. En un mundo que está constantemente, y lo hablábamos con la diputada Sansa también, constantemente al borde de la autodestrucción. Con el nuevo conflicto ahora entre Pakistán y la India, con el conflicto de Rusia-Ucrania y así con otros conflictos armados, con un arsenal, estamos hablando de potencias nucleares, ¿no? Con lo que pasa en Medio Oriente, en Israel, con Palestina, en Gaza. Ese llamado a la paz y que lo haya dicho tantas veces, la verdad que es para celebrarlo. Y después, porque me voy a tomar una licencia de hacer una especulación de por qué pudo haber elegido el nombre León XIV. Y hubo un gran santo padre de la Iglesia que fue León XIII. León XIII escribió una encíclica que se llama Rerum Novarum, o de las cosas nuevas. Una encíclica que hay que contextualizar en su momento, pero que a mí me encantó. La leí en el secundario la primera vez y era una encíclica superadora de dos visiones que había en el mundo en ese momento. Por un lado, el liberalismo a la francesa, hija de la Revolución Francesa, y por el otro lado, el materialismo histórico del marxismo. Y esta se transforma en una doctrina superadora, distinta de estas dos, y que se llama doctrina social de la Iglesia. Una doctrina que en su oportunidad en parlamentaria le hemos charlado porque hablábamos sobre una jornada de doctrina social de la Iglesia y muchos nos preguntaban ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? No tiene que ver con el aspecto moral, sino con el aspecto social y económico de la Iglesia. Y lo destaco porque ojalá que en esta época de egoísmos, individualismos y utilitarismo, recobremos
un poco ese sentido de comunidad que establece la Rerum Novarum. Miren, la Rerum Novarum habla de un montón de cosas que siguen siendo vigentes. Uno lo ve y dice, bueno, pucha, fin de 1800, pero son cosas que siguen siendo vigentes. Al Papa Francisco, yo creo que a medida que pase el tiempo, lo vamos a ir valorando cada vez más. Sobre todo en Argentina, que le han dicho cada cosa al Papa, que era cuca, kirchnerista, peronista. Y en realidad, eso parte de una concepción equivocada que se tiene del término justicia social, como si el término justicia social fuese un término del peronismo. Es un término anterior al peronismo. Y no es ni más ni menos que hablar de la justicia distributiva, término ya acuñado incluso en la antigua Grecia. Hablábamos de justicia conmutativa y de justicia distributiva. Sin embargo, cada vez que se hablaba de justicia social, algunos, evidentemente muy pobremente formados en doctrina y en pensamiento filosófico y político, lo vinculaban al kirchnerismo. Nadie se asuste que la justicia social no es la abolición de la propiedad privada. Al contrario, en la Rerum Novarum se habla específicamente de la propiedad privada como un derecho natural de la persona. Ahora también se habla en contra del ejercicio abusivo de la propiedad privada y del dinero por considerarlo eso erróneamente un fin en sí mismo. Sí se habla de la propiedad privada con un ámbito de asegurar la autonomía y la libertad de cada una de las personas. La Rerum Novarum fue innovadora también porque fue fruto de doctrina o fue inspiración doctrinaria para muchos movimientos, incluidos en la Argentina el peronismo, sobre los derechos de los trabajadores y los derechos colectivos del trabajo. Cuando tradicionalmente en Europa y en otros lugares de Latinoamérica era la izquierda quien se apropiaba de la defensa de los trabajadores. De allí, por ejemplo, el surgimiento de tantos círculos obreros católicos. Y en eso, en ese tren, fue que también la doctrina social de la Iglesia hablaba de un tema que hoy está muy bastardeado y quizás con razón, pero por los actores que lo han llevado a cabo y no tanto por la concepción en sí, que era el sindicalismo o la posibilidad de tener uniones sindicales. Ya voy redondeando, pero me parece lindo hablarlo porque Rerum Novarum defiende en el punto 35 el derecho de tener defensa colectiva de los derechos de los trabajadores. Y me parece muy importante. Entonces, redondeando, ¿por qué destaco esto? Primero, porque es un papa americano de todo el continente. Segundo, porque es un llamado fuerte a la paz. Y tercero, porque en estos tiempos donde abundan las concepciones utilitaristas y del descarte y del individualismo, me atrevo a pensar que la elección del nuevo nombre, León XIV, tiene que ver con seguir alguna de las enseñanzas más tradicionales de la Iglesia vinculadas a la del Santo Padre León XIII en la encíclica de las Cosas Nuevas. Gracias, Presidenta. Gracias.